Lean conmigo esta porción de las Escrituras para adentrarnos al contexto de la enseñanza de esta mañana. Hoy voy a compartirles una predicación temática, el cual titulé Equilibrando lo espiritual y lo práctico, la solución a la primera crisis en la iglesia primitiva. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice así la bendita palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Acompáñenme con una pequeña oración, hermanos. Señor, te damos gracias porque Dios, una vez habiendo orado tu palabra y cantado tu palabra, procedemos, Señor, a predicar tu palabra. Bendícenos, Señor. Que nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra sea lavado como con agua limpia y pura, Señor, de toda inmundicia y abundancia de malicia, para que esta palabra implantada en nuestro corazón salve nuestras almas, Señor. Que tu palabra sembrada en nuestro corazón pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que ella renueve nuestro entendimiento para ser transformados, para comprobar tu buena voluntad que es agradable y perfecta. Te lo pedimos no por nuestros méritos, Señor, no porque haya algo en nosotros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre, bendito y soberano Dios Trino. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, sé que al leer esta porción del libro de los Hechos, esperaríamos una predicación de las cualidades y requisitos de los diáconos. Sin embargo, hoy vamos a explorarlo desde una perspectiva menos usual. No nos enfocaremos tanto en los requisitos de los diáconos, sino en el contexto de esa crisis práctica que enfrentó la iglesia primitiva y que dio lugar a la creación de este rol. Es de notar que no es lo mismo guiar una iglesia de 120 personas a una de miles de ellas. Recordemos las sabias palabras que da un suegro a su yerno, quien guiaba un gran rebaño. Éxodo capítulo 18, versos 17 y 18, se lo voy a leer. Dice así la bendita palabra del Señor. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Estas palabras de Jetro surgen después de observar que Moisés se encuentra sobrecargado, ¿sí?, juzgando al pueblo desde la mañana hasta la tarde. Y su suegro le aconseja lo siguiente. Él le dice: escoge varones de virtud, temerosos de Dios y de verdad, y ponlos sobre el pueblo como jefe, y así tú aliviarás la carga. Mire, Éxodo 18, versos 21 al 22. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50, de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Y es interesante ver que Moisés escuchó el consejo y lo implementó, repartiendo las responsabilidades para él poder enfocarse en esas tareas espirituales de llevar a Dios esos casos graves. Éxodo 18, 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. De igual manera, queridos hermanos, estamos observando en esta porción de Hechos 6
un rebaño, el cual a la resurrección de Cristo eran alrededor de 120. Luego en Hechos 2:41 menciona que después del sermón de Pedro, esa semana que estaban celebrando los judíos el Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo, se añadieron a este rebaño alrededor de 3,000 almas. Más adelante, Hechos 4:4 señala que el discurso, después de la curación del cojo, ¿sí?, muchos creyeron. Y dice que solo los varones llegaron a 5,000, lo que incluyendo mujeres y niños sugiere una cantidad de asistentes, seguidores y discípulos de Cristo en esa congregación bastante considerable. Algunos comentaristas calculan el número de miembros y asistentes a la iglesia en aquel entonces a unos 25,000. Y es precisamente esa iglesia la que nos encontramos aquí en nuestra enseñanza de los primeros versículos de Hechos 6, donde el crecimiento trajo consigo su propio problema. Ahora decimos, ¿cuál problema? Es precisamente la respuesta a esta cuestión lo que nos adentra a nuestro primer punto de partida en mi predicación de esta mañana, que he titulado Equilibrando lo espiritual y lo práctico, la solución a la primera crisis de la iglesia primitiva. Y el primer punto es el surgimiento del primer problema en la iglesia. Y es interesante, y aquí quiero hacer una aplicación, hermanos, que muchos dicen, ay, volvamos a la iglesia primitiva, no tengamos tantos problemas. No, mire que esta iglesia en sus comienzos tuvo un problema, que no hay iglesia perfecta y que nosotros, en lugar de ser parte del problema, debemos orar a Dios para que Él nos utilice como instrumentos para aportar a la solución. Amén. Es tan fácil criticar, es tan fácil quejarnos, pero es tan difícil hacer. Y es a lo que estamos llamados. Mire lo que dice el verso 1 de Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Esta palabra en el original no es griego, no quiere decir que habían ciudadanos griegos y hebreos, no, eran los mismos hebreos, solo que habían unos que habían sido ya helenizados y no hablaban el hebreo, sino que hablaban el griego. Y estaban entonces dos comunidades, las de habla griego y las de habla hebreo. Y había un problema potencial, eran divisiones, ¿sí?, basadas en las diferencias culturales, las cuales se expresaban en favoritismos hacia su misma comunidad. Sigue diciendo este verso, ¿cuál era la murmuración? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mire, y aquí es interesante, y a mi perspectiva yo puedo ver, queridos hermanos, que esto era una queja legítima. En el original dice rezongar. O sea, ellos tenían una queja quizás legítima, pero lo que no era legítimo era cómo la manifestaron. Y la manifestaron de manera pecaminosa, como traducen las versiones. La manifestaron en murmuración. Una cosa, hermanos, es yo tener algo en contra de un hermano de la congregación, en contra aún de la misma congregación, y acercarme con humildad y decir, tal vez estoy confundido, tal vez estoy equivocado, no entiendo, me pueden guiar en este asunto. Pero lo más fácil para muchos es empezar a manifestar esto de forma rezongosa, en una murmuración pecaminosa. Y si nosotros miramos el pueblo pactual en el antiguo pacto, las murmuraciones traían consecuencias fatales. Entonces nosotros, hermanos, debemos entender que este pecado de la murmuración no debe estar en nosotros. Entonces miramos que lo que se estaba generando en esta primera crisis, en este surgimiento del primer problema en la iglesia primitiva, era un problema que la Biblia expresa en su original de diaconía. Esta es la palabra cuando leemos al final del verso, de que la queja se centraba en que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y esta palabra que se nos traduce aquí como distribución diaria es diaconía, ¿sí? Lo que estaba generando ese problema era una falta de diaconía. Pero para entender nosotros mejor este término, déjenme presentarles o darles a conocer el verbo y luego los sustantivos que se derivan de él, y que era el problema que se estaba suscitando en esta joven iglesia, que no era perfecta. El verbo principal es el verbo diaconeo, que significa servir, administrar, ayudar.
que en textos antiguos se utilizaba para describir servicios tales como los domésticos o el militar. Ejemplo, como en la acción de servir a los comensales en un banquete o la asistencia personal a una autoridad. De este verbo, hermanos, se deriva el sustantivo diaconía, que significa quehaceres, servicio, distribución, socorrer. Originalmente, en la cultura griega secular se usaba para referirse a servicios prácticos y físicos, donde desde contextos de un empleado de servidumbre hasta empleados administrativos y públicos. Nosotros también lo usamos. Nosotros decimos, no, ¿quién quedó en la casa cuidando los niños? No, la empleada del servicio, sí se usa esa palabra comúnmente. También se usa cuando no, voy a poner una queja contra un servidor público que está prestando un servicio. Por ejemplo, podría referirse al servicio del Estado o el servicio social o comunitario. Pero también de este verbo, aparte de esta palabra diaconía, se deriva la palabra diáconos, refiriéndose a la persona que realiza la acción del verbo. En este caso, el que ayuda a servir a la mesa o en otros quehaceres domésticos. Permítame presentarles uno de los varios ejemplos que nos da el Nuevo Testamento del uso de este sustantivo. Y está en Mateo capítulo 8, versos 14 y 15. Dice así: entró Jesús en la casa de Pedro y vio que la suegra de éste estaba postrada en cama con fiebre. Él le tocó la mano y la fiebre la dejó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Esta palabra en el original es diaconía, es decir, ella se levantó una vez, fue sanada y comenzó a hacerle una diaconía al Señor Jesús y a sus discípulos que le acompañaban. Entonces, hacer diaconía, hermanos, es servir, y es una palabra que debe ir siempre acompañada en nuestra nueva vida en Cristo y en nuestra adoración a Cristo. No puede estar separada de una vida de servicio. Todos los creyentes estamos llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo. Mire lo que nos enseña Hebreos capítulo 6, versos 9 y 10. Dice así: pero cuando ustedes, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Y mire que aquí tenemos, hermanos, la conjugación de este verbo en auristo, que es en pasado, habiendo servido, ¿sí? Este verbo de diaconía, y sirviéndoles aún. Ese era el problema que se estaba suscitando en la iglesia apostólica, un problema de diaconía. Ahora, si bien es cierto que todos estamos llamados a servir, debe haber un orden también a la hora de servir. Dígame, si nosotros llegamos a un banco a hacer una diligencia y vemos que hay derramado un café en el sector de la fila, usted no va a su auto, saca un trapero, consigue un balde, lleva agua y se pone a barrer y a trapear dentro del banco. Lo mínimo que van a pensar es que se está gestando un robo y que esa es la estrategia. Porque aunque podemos hacer ese servicio, no somos los indicados. De igual manera, todos estamos llamados a servir dentro del cuerpo de Cristo, pero no todos estamos indicados, y esto pues es lo que se ha trabajado en la iglesia en la enseñanza para la preparación de la ceremonia de los diáconos. Hechos 1:6, entonces quiero volver a leerlo, dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Ya sabemos que la palabra original es diaconía. Lo que sacó a la luz, mis queridos hermanos, como única solución que llevaría a la iglesia a superar este trance, es la necesidad de comisionar ciertas responsabilidades, en este caso, la diaconía, ¿sí?, del servicio físico y práctico que hasta este momento estaba a cargo de los apóstoles de Cristo. Dejándonos esto evidenciar como segundo punto de nuestra predicación en esta mañana, la dignidad del oficio, la dignidad de la diaconía. ¿Por qué, hermanos, resaltamos la dignidad de la diaconía? Porque hoy muchos, dado al origen y el contexto de su etimología, como lo vimos, que puede ser aplicados a empleados de servidumbre, menospreciamos el oficio de ser diáconos dentro del cuerpo de Cristo.
Y pensamos que eso es de pronto para el hermano muy pobre que no tiene recursos. Es interesante que una vez leía un libro y citaban a Martin Lloyd Jones, creo que decía que en su iglesia uno de sus diáconos era el presidente de una empresa multinacional de comunicaciones, la más grande del país. Entonces, este oficio tiene una dignidad. Estamos partiendo del hecho de que hay un problema en la iglesia primitiva y que este problema necesita ser solucionado, un problema de diaconía, un problema de servicio, y debe ser solucionado con servidores, ¿sí? Pero nosotros debemos entender que aunque la palabra es servir, esta palabra tiene una dignidad. Entonces, dado a la etimología, muchos menosprecian, ¿verdad? Por ejemplo, hay personas, pensamos que, es que aquí tenemos un hermano vago que no hace nada, pongámoslo de diácono. O aquí tenemos un hermano que no cumple las cualificaciones para ser pastor y al menos que alcance a ser un diácono. Y esto es el pensamiento que tenemos y menospreciamos este oficio sagrado, hermanos. Y a lo que yo quiero en mi predicación de hoy es que podamos entender que este problema que surge en la iglesia debe ser suplido, pero debe ser suplido con dignidad, ¿sí? Así es. Por esto no es sano, hermanos, este pensamiento, no es correcto menospreciar la dignidad del llamado. Las mismas escrituras revelan que la diaconía era la parte esencial de la función de los mismos apóstoles escogidos por Cristo y llenos de su espíritu. Recordemos que Mateo nos narra, no lo vamos a leer, pero puedes en tu casa leerlo en Mateo 14:19, a los apóstoles asistiendo a Cristo en la alimentación de los 5,000. Estaban haciendo diaconía. También Lucas nos deja ver a 2 de sus discípulos cumpliendo las instrucciones de Jesús de buscar el pollino para su entrada triunfal a Jerusalén. Puedes leerlo en Lucas 19, 30 y 31. Luego nos deja ver a Pedro y a Juan organizando y preparando el lugar para la Pascua en Lucas 22. Hermanos, ellos, los apóstoles de Cristo, desempeñaron funciones de servicio práctico en su ministerio junto a Jesús, lo cual es un reflejo de la diaconía desde su perspectiva, desde su prescripción en la iglesia. Recuerde que en Hechos 6 tenemos una narrativa, es una narración de un problema que se suscita en la iglesia y que nos habla de cómo solucionarlo, y luego hay una prescripción de estos diáconos. Pero si esto, amados hermanos, no nos convence, permítame por favor llevar sus miradas al autor y consumador de la fe, a nuestro Señor Jesucristo, a quien siempre tenemos que mirar, como dice Hebreos 12:2, ¿no? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Esto lo leo solo para recordarles que toda nuestra enseñanza debe llevarnos a poner los ojos en el autor y consumador de la fe. Y que al verlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo, podamos saber que Él es nuestro ejemplo perfecto. Él es nuestro archidiácono en la iglesia, que es su cuerpo. Mire lo que dice Marcos 10:45. Aquí tenemos la palabra diaconía. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, para que le hagan diaconía, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, no lo vamos a leer completo, pero Juan 13 nos lo recuerda lavando los pies de sus discípulos. Marcos 6:37, ordenando la alimentación de más de los 5,000, ¿lo recuerdan? Entonces, como lo estamos viendo ahora en Hechos 6, es importante saber lo que algunas versiones traducen, o que lo que algunas versiones traducen como ministerio práctico, ministerio cotidiano, distribución diaria. Era un servicio provisto por los apóstoles mismos de Cristo, quienes, como lo estamos dejando claro, no solo tenían la responsabilidad y autoridad de formular y enseñar el evangelio por esa providencia de Dios. Ellos estaban hablando por inspiración divina, allí se estaba formulando el evangelio, pero no solo tenían esta responsabilidad, sino también la responsabilidad de administrar las necesidades económicas, al igual que las tareas prácticas de la comunidad de discípulos, que incluía también la distribución para las necesidades. Hechos 4, verso 33 al 35. Y aquí los estoy llevando con esto, amados hermanos, a que no menospreciemos la dignidad del oficio, ni a quienes Dios en su providencia ha escogido para estar allí. Hechos 4, 33, 35. Los apóstoles, por su parte,
daban testimonio de la resurrección de Jesús. El Señor con toda los apóstoles por su parte daban testimonio de la resurrección de Jesús, o sea, ellos estaban predicando las buenas nuevas. El Señor con toda firmeza y se los miraba con gran simpatía, o sea, ellos estaban dando testimonio de la resurrección de Jesús nuestro Señor y lo hacían con toda firmeza y la gente los miraba con gran simpatía. Nadie entre los creyentes carecía de nada, pues los que eran dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el producto de la venta, poniéndolo a disposición de los apóstoles para que estos lo distribuyeran conforme a las necesidades de cada uno. Es decir, que antes de Hechos 6, ¿quiénes eran también los que hacían la diaconía en la iglesia? Los mismos apóstoles. Lo hacían desde que estaban dentro del ministerio terrenal de Cristo y lo están haciendo ahora después de la ascensión de Cristo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que debido a la expansión de la iglesia, como crecía el número de los discípulos, creció también la demanda de responsabilidades que impedía a los apóstoles atender todas las necesidades a la vez, y en este caso la diaconía a las viudas. Sí, vamos claros hasta ahí, ¿verdad? Para tener una imagen clara de la realidad de los demasiado ocupados que estaban estos apóstoles, yo quiero, hermanos, que imaginemos 12 hombres frente a unas 25,000 personas. ¿Sí? Imagínese usted que en unas 3 o 4 semanas ustedes tengan 25,000 personas aquí haciendo fila. No podríamos ni siquiera atenderlos en este salón. ¿Esto podría el pastor solo atenderlo? Colapsaría. Ahora imagínense la situación de los apóstoles, hermanos. Ahora yo le pregunto, ¿seríamos parte de la solución al problema? ¿O empezaríamos a rezongar, a criticar, a murmurar? Mire, es tan fácil decir, esta pared tiene telaraña, pero tan difícil ir a buscar una escoba y pasar. ¿Sí? Es tan fácil decir, mire, este hermano llega tarde, pero ¿por qué es tan difícil decir, hermano, tienes algún problema con el transporte? Vivo cerca, te puedo recoger y acercar cada domingo. De pronto se está viniendo aquí. Es tan fácil, hermano, hablar, pero tan difícil preguntar. ¿Por qué, hermano? Porque aún luchamos en el fondo con esa naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, pero debemos superarla por medio de la fe en Jesucristo. Y debemos aprender a alejar de nuestras vidas la actitud rezongosa dentro de la iglesia. Lo que me lleva al tercer punto, entonces, que es la solución del problema, del que quiero en esta mañana resaltar, primero, la forma correcta de la solución a este problema de diaconía, en nuestro caso especial, la diaconía a las viudas. Y es la forma correcta, ya que, hermanos, esta nos enseña que la iglesia de Cristo no trata de corregir una injusticia y sus consecuencias con otra injusticia. Esto es algo importante aprender de este error de la iglesia primitiva. No corregimos una injusticia con otra injusticia. Mire lo que dice, volvamos a leer el verso 1 y ahora junto al 2. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Es decir, hermanos, no tratamos de solucionar una injusticia con otra injusticia. Si bien es cierto que dentro del contexto del tiempo y del espacio de los apóstoles, ellos tenían bajo su responsabilidad el bienestar social del rebaño, este se desprendía de la responsabilidad principal, que era el bienestar espiritual de sus almas. Es decir, si la administración, como lo es en el sentido moderno de la palabra, la diaconía, una administración dentro de la naciente iglesia, no se debía desatender, que ahora eran demasiados, ¿sí? Y los 12 apóstoles, los únicos que podían llevarla a cabo, se estaba poniendo en riesgo la tarea principal de los apóstoles, de dedicarse a la provisión espiritual. La tarea principal de la predicación de la palabra de Dios, la cual la misma Biblia cataloga como injusto cuando la descuidamos. Dicen ellos, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios
por ponernos a servir a las mesas. Dejar su responsabilidad primordial en la que fueron comisionados por el Mesías, y que era enseñar y proclamar el Evangelio, el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para dedicarse a otras tareas que son importantes, pero diferentes, como lo es la administración social, y no sería lo más adecuado para la misión que Dios les había dado a ellos hacerlo. Por eso se cataloga como injusto. Mire Mateo 28:19 y comprobemos que es una misión dada directamente por Cristo. Él les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso era lo que ellos estaban haciendo, cumpliendo la comisión. Esto, hermanos, es llamado por John Stott, un comentarista, un ataque de Satanás contra la iglesia. El tratar de llevar a los apóstoles de Cristo a dejar la tarea principal que el Señor Jesús le comisionó por atender las necesidades sociales. Y dice John Stott, habiendo fracasado Satanás en derrotar a la iglesia por medio de la persecución y la corrupción, a continuación intentó la distracción. Si él lograba preocupar a los apóstoles con la administración social, cosas que si bien eran esenciales, pero no eran su llamado, ellos descuidarían las responsabilidades dadas por Dios en cuanto a la oración y a la predicación, dejando así la iglesia sin defensa alguna contra la falsa doctrina. Hermoso, ¿verdad? Y aquí vamos comprendiendo entonces, hermanos, este problema que surge y la injusticia que se podría haber cometido si el Señor no interviene por medio de su Espíritu Santo en su propia iglesia para ordenarla. Porque en últimas, hermanos, dependemos de Él. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer de su santa voluntad. Él es el que nos guía. Hermanos, atender las mesas no era la tarea primordial de los apóstoles. Pero con esto no quiero, hermanos, dañar mi segundo punto de la enseñanza de la dignidad del oficio. No estamos restando la importancia a la dignidad, sino entender que los apóstoles tenían un llamado principal: predicar la bendita palabra del Señor, dedicarse a la oración, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué había tanta gente? Porque se estaba predicando, y si se dejaba de predicar, pues no habrían personas. Esto se desprende de la predicación, la diaconía. Mira lo que dice Marcos 3:14, como para traer un sustento bíblico de la realidad, de la importancia y el llamado de la predicación y la oración en la vida de los apóstoles. Marcos 3:14. Y estableció a 12, hablando del Señor Jesús, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Aquí está también clara la comisión. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos, que predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amados hermanos, predicar la palabra de Dios era la comisión de los apóstoles, por lo que se estaba formando la iglesia. La consecuencia de la predicación de esa palabra era que estaban viniendo almas. Recuerde, el Señor añade a su iglesia cada día los que han de ser salvos, y esto por medio de la actividad de la predicación de la bendita e inerrante palabra de Dios. Y cuando la comunidad comienza a crecer, viene trayendo también sus problemas. Tumbar una pared, correrla, y luego toca más sillas, luego toca otro aire, luego toca otro edificio. El crecimiento trae sus propias necesidades y que deben ser suplidas, pero de manera justa, no descuidando lo principal, que es la predicación de la palabra del Señor. ¿Sí ve lo bello que es el oficio de los diáconos? Defender que no se caiga en injusticia dentro de la iglesia, que el llamado a predicar no descuide predicar y orar, porque ellos están ahí dedicándose a esas tareas prácticas. Y cuando estamos haciendo diaconía o estamos llamados a ser diáconos, estamos protegiendo la predicación de la palabra de Dios. Qué bonito, hermanos.
Predicar el evangelio era la comisión por la que se estaba formando la iglesia, y que ahora, después de 2 predicaciones de Pedro, eran miles de ellos, lo que conformaba una iglesia local como un organismo vivo al cual le surgieron sus propias necesidades y que tienen que ser atendidas. Pero como leíamos, sin la injusticia de descuidar la bendita palabra de Dios, su predicación, que era la necesidad impuesta sobre los apóstoles, como dice 1 Corintios 9:16. Sin embargo, cuando predico acerca de las buenas noticias, que es el evangelio, no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico las buenas noticias. Qué hermoso, hermanos. También podemos ver la transmisión de esta importancia cuando los apóstoles exhortan a sus sucesores en el oficio de predicar la palabra. Mire, por ejemplo, en el caso de Pablo con Timoteo, 2 Timoteo 4, versos 1 y 2, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos queridos, no hay indicio alguno de que los apóstoles menospreciaban o consideraban las necesidades que surgían de la conformación de la iglesia por debajo de su dignidad. Se trataba eternamente de una cuestión de llamado. Es una cuestión de llamado, por lo que se procede por la guía del Espíritu Santo, debido a la necesidad que apremia en ellos, que es la predicación de la palabra, la extensión del oficio, empoderar a otros. Recapitulemos lo que hemos visto hasta el momento ya para ir finalizando nuestra enseñanza. El surgimiento del primer problema en la iglesia, ¿sí? La dignidad del oficio. Y como tercero, la solución al problema que se da, ya vimos la forma correcta de solucionarlo. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto del tercero, la extensión del oficio. 7 hombres fueron escogidos para atender la iglesia creciente y sus demandas en la diaconía. Hermanos, la iglesia, con una gran comisión del soberano, quien ha recibido toda potestad del cielo, nuestro soberano, y quien les ha dado la gran comisión. Por ende, yo creo que estos hombres y la iglesia misma sabían primero que al ser esta diaconía del oficio práctico dentro de la iglesia, una tarea que hasta ese día, ¿sí?, era una tarea apostólica, como ya lo hemos visto hasta el momento, en la dignidad del oficio, es transmitida de Cristo a los apóstoles. Nuestro archidiácono preparó a sus 12 en la diaconía, y ahora los apóstoles transmiten este oficio a 7 varones. Y no podía ser cualquiera, mis queridos hermanos, a quien ellos pudieran conducir, que es la idea del original, poner a cargo sobre esa tarea. Quien en la Biblia es muy clara en la narración histórica de este hecho, ellos debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de Dios y de sabiduría. Entonces, hermanos, no debemos menospreciar el servicio de un diácono. A veces suele pasar, hermanos, que somos tentados por Satanás a querer mostrarnos. Y todavía está el diácono diciendo: hermanos, necesito esta colaboración. Pastor, si es verdad que la iglesia necesita esta colaboración, y estamos menospreciando, hermanos, el mismo Espíritu de Dios que está en el pastor, está en los diáconos, está en ustedes. Y nosotros debemos entenderlo de esa manera, que ellos están salvaguardando la tarea de que el pastor predique la palabra y se dedique a la oración. Pero cuando nosotros menospreciamos esa diaconía que hacen estos hermanos en Cristo y queremos que el pastor siempre lo esté haciendo todo, estamos yendo en contra de todo lo que las Escrituras enseñan, de que ha sido el desarrollo de su iglesia como un organismo vivo, ¿sí?, como un edificio espiritual que va creciendo. Cristo es nuestra piedra angular, los apóstoles el fundamento, y luego nosotros como piedras vivas vamos siendo puestos una sobre otros. ¿Quién está edificando? Dios a través del pastor. ¿Y quiénes están en el oficio de servir y asistir? Los diáconos. Y yo creo que faltarle el respeto a un diácono es faltarle respeto al mismo Dios que los está nombrando cuando ustedes como iglesia lo nombran. Dice el verso 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo
y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Incluso, hermanos, cuando se prescribe este oficio como parte de los únicos dos ministerios dentro de la iglesia, porque solo hay dos ministerios, en 1 Timoteo 3, ¿verdad? Los versos del 8 al 13, se da alrededor de 9 requisitos que describen a un masculino, ¿sí? Un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y que en este tema, como decía al principio, no vamos a ahondar, pero déjeme citarles, ¿no? Deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Aquí me recuerda las palabras de Jetro a Moisés, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, sometidos a prueba primero. Las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Al igual que los apóstoles debían ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para poder ser encargados. Volvamos a leer el verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Lo que quiere decir que estos hombres no solo debían tener una cualificación especial, sino también que estarían con una autoridad delegada en el ministerio cotidiano bajo la supervisión y responsabilidad final de los apóstoles mismos. La palabra que se traduce aquí como encarguemos es la palabra katsistemi, que connota establecer hacia abajo. O sea, que establezcamos hacia abajo sobre la necesidad. Es decir, que esté entre nosotros la necesidad, están ustedes aquí supliendo esa necesidad, pero bajo la responsabilidad de los mismos apóstoles. También otro ejemplo de esta palabra lo vemos en Mateo 24:45, para aclararlo un poco más. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le demos alimento a tiempo? ¿Sí? El cual su Señor estableció como hacia abajo sobre la servidumbre. Hermanos, los diáconos son hombres nombrados por Dios a través de su iglesia, ¿sí? Para suplir una necesidad. Pero ellos están supeditados a la autoridad del ministro de la iglesia, que en últimas, como los apóstoles, también estamos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de los pastores, el Señor de todo el universo. En la administración, hermanos, estaban con cierta autoridad específica de estos hombres que prestaban la diaconía sobre el pueblo, pero debajo de la autoridad de los apóstoles, quienes a su vez, como dije, estaban bajo la autoridad de Cristo. Dice así los versos del 4 al 6. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces aquí lo cita, ¿no? Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron la mano. Estos hombres y la iglesia entendían que al ejercer el ministerio cotidiano de la diaconía, tenían el privilegio y la oportunidad de liberar el ministerio de la palabra y la oración, no de competir con él, hermanos. Nunca debemos nosotros en la diaconía competir con los demás. No hacemos las cosas por envidia ni por vanagloria. Lo hacemos porque el Señor, que pone el querer como el hacer en nuestros corazones, pone el querer como el hacer de servir, de hacer su obra dentro del cuerpo de Cristo. Lo que dio como resultado, Hechos 6:7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermanos, este primer problema que trajo, como dice John Stott, el ataque de Satanás a la iglesia, era descuidar los ministros de la palabra de Dios de su tarea principal de predicar y de orar. Y una vez Dios dio como provisión a la iglesia varones para la diaconía, liberaron la predicación de la palabra y la bendita palabra de Dios sigue corriendo como ríos, hermanos, y sigue trayendo a la iglesia a los que Dios añade, lo que es nada más ni menos lo que titulé antes de empezar esta enseñanza, equilibrando lo espiritual y lo práctico, la solución a la primera crisis en la iglesia primitiva. Hermanos, ojalá siempre que leamos esta porción de Hechos 6,
Recordemos cómo la iglesia primitiva resolvió un conflicto práctico sin descuidar las prioridades espirituales, porque muchas veces, hermanos, estamos resolviendo oficios prácticos y no solo en la iglesia, en nuestra vida personal, en nuestra casa, descuidando nuestra vida devocional con Dios, nuestra vida espiritual. Que recordemos que al igual que nuestros antecesores de la iglesia primitiva, que aunque las necesidades prácticas son importantes, el enfoque de la iglesia siempre debe estar en la oración y la palabra. Así es. Como dijo Martin Lloyd Jones, él comentando acerca de Hechos 6:3, él señaló 3 maneras en que el diácono debe tener siempre presente la prioridad de los asuntos espirituales del ministerio de la palabra de Dios. Él decía, primeramente, está mal colocar el servicio a las mesas antes que a la predicación de la palabra de Dios, porque siempre es erróneo poner al hombre primero antes que a Dios. Ese, en esencia, es el verdadero problema con el mundo. El hombre está en el centro, el hombre lo es todo. Por tanto, es incorrecto poner al hombre antes que a Dios. En segundo lugar, decía Martin Lloyd Jones, exactamente de la misma manera que es incorrecto poner al cuerpo antes que el alma. En otras palabras, no solo estamos equivocados acerca de Dios, sino que estamos equivocados acerca del hombre. ¿Qué es el hombre? Según la teoría moderna, el hombre es solamente cuerpo, por lo que debes atender todo lo relacionado con el cuerpo. Darle mucha comida, mucha bebida, ropa, refugio, atención médica, mucho sexo, o la tragedia sobre la cual la humanidad debería pensar es que se adula y exalta a sí misma dando su espalda a Dios. Dios nos libre, hermanos. De verdad que el Señor nos libre. Dice, dando la espalda a Dios para concentrarse en las necesidades propias físicas, y esto es lo que la palabra de Dios confronta y denuncia. Y finalmente, como tercero, dice, no es el colmo de la locura y de hecho la mayor tragedia priorizar el tiempo antes que la eternidad. La alimentación del cuerpo solo pertenece al tiempo. Llegará un día en la vida de todos nosotros cuando no estaremos interesados en los alimentos y cuando la comida no nos podrá ayudar en absoluto. Estaremos más allá de eso. Mis queridos hermanos, quiero finalizar diciendo que un diácono sólido prioriza a Dios sobre los hombres, el alma sobre el cuerpo y la eternidad sobre el tiempo. Amén. Incluso mientras atiende las importantes necesidades prácticas corporales de cada persona. Vamos a ver. Amén.